densidad. Hay textos en el libro de Samuel, de los reyes, que dicen de Barín, Shelomón, por ejemplo, y se traducen los hechos de Salomón, no las palabras de Salomón. O sea, Dabar tiene más densidad, no es solo palabra, incluye el acontecimiento, el evento. Y lo mismo el logos juánico también tiene más densidad. No tenemos vocabulario para traducir y ponemos verbo que no se entiende qué es y palabra que se entiende pero que queda pobre, es mucho más denso. Un biblista, el padre Valerio Manucci, él decía justamente esto, ¿no? Que esta diversa concepción de la palabra es en el fondo lo que hace al israelita y al cristiano un sujeto responsable más que un sujeto pensante. ¿Por qué? Porque invita a la obediencia más que a la reflexión. Esto hay que entenderlo bien. Les cuento una anécdota que a su vez me la contó un biblista, el padre Brediñach, que está creo que en Mar del Plata, o estaba un tiempo, estaba. En un encuentro que hicimos de biblista, él contaba esto, ¿no? Que un día se encontró con un rabino, ¿no? Y estaban charlando. Entonces el rabino le preguntó, ¿qué es lo primero que vos haces cuando te enfrentaste, pones a leer la palabra? Este padre biblista dijo, y trato de interpretarla, la mediación, la trato de interpretar. Y el judío, el rabino, le dice, ahí está la diferencia. Yo trato de obedecerla, de vivirla. Pero esto es el sentido más genuino de la palabra. Toca primero el corazón y la voluntad y después el pensamiento. Sin duda que la mediación hay que interpretarla y entenderla, pero corremos el riesgo de quedarnos en la interpretación intelectual meramente de la palabra y no lo vivimos. Como hoy se dice, dijo hace poco el Papa, sine glosa, sin comentarios, directamente ponerse. Es una palabra para vivir. La casa sobre roca, la casa sobre arena. Es claro que es para vivirla principalmente. Después la pensamos y hacemos teología y es necesaria la teología y el pensamiento, pero es una palabra que toca el corazón y quiere una respuesta de corazón a Dios, en primer lugar, ¿no? Por eso creo que es importante esta clarificación, ¿no? De que es más que palabra, es algo más fuerte, más denso, ¿no? Y antes de esto, vamos a ver si la tecnología funciona. ¿Cómo vivimos esto? Hay un pequeño video.
completito. No sé si entendieron el japonés, o el chino. Es que a veces me parece que la relación con Dios también pasa por problemas de comunicación, ¿no? Un poco este video reflejaba a veces, nosotros queremos escuchar por ahí la voz directa de Dios, y Dios nos habla mucho con gestos y a través de la vida, ¿no? Y no terminamos de entenderlo. Me pareció que este video reflejaba un poco ese tema de la comunicación, ¿no? Con gestos y palabras que Dios hace en nuestra vida. Y el segundo tema, así como está en el principio de la palabra, en el principio el Espíritu. Esto es importante, no separar nunca la palabra del Espíritu. Esto va un poco por la espiritualidad bíblica, porque van juntas. Ya Génesis 1 dice que viento, soplo, espíritu, el ruaj. Estaba al comienzo. Después Dios dijo. Pero ya desde el comienzo tenemos esta presencia del Espíritu y de la palabra. Incluso Jesús, antes de predicar, recibe el Espíritu por medio del bautismo, ¿no? Ahí están todos los textos. Siempre está. Antes de la predicación tenemos el relato del bautismo, que Jesús recibe la plenitud del Espíritu, ¿no? Siempre. Y Él viene a traer ese bautismo en el Espíritu. Hay un autor, Paul-Marie Delacroix, dice que si la palabra es revelación, el Espíritu es la transformación interior, ¿no? Si la palabra se hace oír, el Espíritu fluye en lo más íntimo del ser, silenciosamente, ¿no? O sea, la palabra obra por medio del Espíritu y son inseparables, son inseparables. Insisto, creo que gran parte de los errores, incluso la exégesis bíblica, va por separar la palabra del Espíritu. Van juntas, van siempre juntas, ¿no? Es todo un desastre como Power, no hay que poner texto, pero bueno, es tan linda la frase, pero es eso. Dios se revela por medio del Espíritu y el Espíritu hace que comunique la palabra, ¿no? Dice San Irineo, las Escrituras son del Verbo de Dios y de su Espíritu. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra inspirada con el Espíritu, inseparable del Espíritu. Esto se ve muy claro en los profetas. En la profecía de Israel, el rasgo esencial es que el profeta es un mediador entre Dios y el pueblo, pero esta mediación está especificada por la transmisión de la palabra. Pero el profeta, ante todo, es alguien llamado, alguien inspirado por Dios. Hay un autor judío, André Neger, un hermoso libro, La esencia del profetismo, y él dice esto: primero, el ruaj dice como que se apropia de ese hombre, es fruición, comunión. Hay una comunión del profeta con Dios muy fuerte que lo saca, como dicen los chicos hoy. Ahora, en esa comunión se transmite la palabra. Viene la misión del envío de la palabra. No es solo el hombre de la palabra, el profeta. Es Ish Ruach, es el hombre del Espíritu. Si no tuviera esta comunión con el Espíritu, no transmitiría la palabra de Dios. Primero tiene esta unión profunda con el Espíritu. Y después recién entonces viene la transmisión de la palabra, que después tiene que comunicar al pueblo. Pero esto es lo fundamental, es lo fundamental. Por eso siempre hay que verlos juntos. Hay muchos más ejemplos. La Anunciación. La Virgen concibe a la palabra en su seno, pero ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. ¿Ves? Ya en la concepción del seno de María está esta unidad del Espíritu y la palabra. ¿La Iglesia qué es? Eclesía. Los convocados, los llamados. Por tanto, la Iglesia se forma por la palabra, pero cobra vida a partir de Pentecostés, el Espíritu. El Espíritu y la palabra van juntas. Toda la estructura sacramental de la Iglesia y de todos los sacramentos son Espíritu y palabra. La Eucaristía, ¿pero qué hacemos? Invocamos el Espíritu y la palabra. El bautismo. O sea que todo es esta fusión del Espíritu y de la palabra. Si la separamos,
ahí empiezan todos los errores. Todos los errores. Pablo va a ser muy fuerte en esto. La letra mata, solo el espíritu da vida. Siempre están juntas. Incluso porque espíritu, acá también hay otro tema que por ahí conceptualmente se nos dificulta un poco, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Nosotros pensamos que lo espiritual es lo opuesto a lo material. Por un lado está lo espiritual, por otro lado lo material. Pero es la concepción griega, no cristiana, judeo-cristiana. El espíritu es lo que hace vivir. Por eso está vinculado a la vida. Igual que la palabra era la vida y es luz. Por eso hay que hacer una conversión intelectual para poder entender realmente el trasfondo de esto, ¿no? Lo mismo decía Benedicto de la verdad y la caridad. El ágape y el logos. Palabra, espíritu. Siempre juntos. Si separamos, empiezan los problemas. Siempre hay que tener esto, insisto, como principio y fundamento. La palabra y el espíritu. El espíritu, la palabra. Por eso pueden animar. Por eso no solo el espíritu es el alma de la iglesia, también la palabra es el alma de la iglesia. Y por eso la animación bíblica de la palabra, de la pastoral. Lo mismo dice Lumen Fide. Si el amor necesita la verdad necesita del amor. Amor y verdad no se pueden separar. Igual que la palabra y el espíritu. Tienen que van siempre juntas. Caminan juntas y no hay que separarlas. Los padres en este sentido hablaban mucho. Incluso, Orígenes jugaba mucho con la expresión del neuma, que es aire, respiración, ¿no? El verbo es como respirar. Él dice que la palabra está inspirada, como que tiene el espíritu adentro. Y cuando uno lo lee, dice que lo expira. Y que a su vez entra en comunión con el espíritu que tenemos nosotros adentro. Y entonces ahí se hace la lectura fecunda de la palabra, ¿no? Por eso lo que dice el concilio, que si fueron escritas por el Espíritu Santo, deben ser leídas y comprendidas por el mismo Espíritu. Deben ser leídas por el mismo Espíritu con el cual fueron escritas. Quien lee las Escrituras debe estar lleno del Espíritu Santo, porque solo así las puede interpretar, dice Orígenes, ¿no? Todos pueden entender lo que leen en los libros, pero las cosas que se refieren a Dios y la salvación no pueden comprenderse sin la iluminación del Espíritu Santo. Por eso, insisto que sería otro principio y fundamento, ¿no? de todo esto es la unión intrínseca, inseparable de la palabra y del Espíritu, la verdad y el amor, logos, ágape, todo esto, ¿no? Ustedes perdonen, pero por tiempo voy a pasar un poquito rápido esto, ¿no? Y la palabra se hizo carne. O sea, no solo se escucha, sino que se puede ver. Hay un rostro en la palabra. Estos son los títulos del mensaje al pueblo de Dios del Sínodo de Obispos, de la palabra. La palabra tiene un rostro, que es Jesucristo. El verbo se hizo carne. Y aquí, entonces, está esa analogía. Así como la palabra de Dios se hizo carne en María por obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios se hizo libro en la Biblia por medio del Espíritu Santo. Estamos diciendo, la palabra, el Espíritu. En la concepción de Jesús y también en la inspiración de la Escritura. Van juntas. La palabra de Dios, expresada con lenguas humanas, se han ido semejante a la palabra humana, ¿no? Y esta comparación la pone la misma de Verbum número 13, para unir las dos cosas, ¿no? Lo mismo, acá me encantaría quedarme todo lo que habla de la cristología de la palabra Verbum Domini. Es como que profundiza lo de Dei Verbum, ¿no? Porque ya no es cuestión de verdad o conocimiento, sino como es una persona que se revela. ¿A qué quiero llegar? Jesucristo es la palabra personal del Padre. Todo lo que el Padre tiene para decirnos es una palabra, pero es una persona. Entonces no es solo un conocimiento, es un encuentro. Es un encuentro. Es una verdad que invita al conocimiento, sí, pero sobre todo es un encuentro que invita a una experiencia, a la comunión, ¿no? Ese es el tema. Esta es la gran novedad. Cuando leo la palabra, tengo que tener un encuentro con Cristo que está presente en esa palabra. Todo lo que el Padre quiso decirnos, la famosa frase de San Juan de la Cruz, que cita Verbum Domini, está ahí, es Jesús. Eso es lo que el Padre nos dice. ¿Qué nos comunica? ¿Qué nos revela? A Jesucristo. Y la fe es la
creerle, aceptarlo, encontrarse con Él, y caminar con Él la vida. Por eso esta escritología de la palabra, insisto, también es una cuestión muy fuerte, ¿no? Habla ahí verbum domini del verbo abreviado, como que está todo compendiado. Todo lo que quería decirnos está ahí presente, ¿no? Así que creo que es importante. Y esto tiene consecuencias muy claras para la lectura de la palabra, ¿no? Primero, la Biblia no puede reducirse a un libro sobre Dios, es sabiduría. Segundo, lo que dijimos, tiene que ser leída en el mismo espíritu con el cual fue escrita. Y tercera, fue escrita para ser escuchada antes que ser leída. Interesante. El escucha Israel, que ahora veremos, comienza por ahí. Fue escrita para ser leída incluso comunitariamente. Es el libro del pueblo de Dios, la palabra. O sea que habría mucho para ver. Esto es un tema, no tuve tiempo de borrarlo del Power, pero pasa que es un gran aporte de Iverbo, porque cómo llega esa palabra a nosotros hoy. Ese es el tema. Y acá es fundamental el tema de la tradición, y el tema de la iglesia, que es el sujeto de la tradición. Pasa que lo dejamos, pero yo hubiera querido ver un poco por qué Dei Verbum las pone juntas. Escritura y tradición, entonces, es cómo la palabra se transmite ahora. Más con toda la riqueza del Lumen Fidei, que habla de la memoria. En la iglesia es como una familia que transmite a sus hijos su memoria. Y esa es la tradición viva de la iglesia. Y esa memoria nos da identidad. Y bueno, eso es la tradición que también es inseparable. Es importante tener esto junto, ¿no? Entonces, pantallazo nomás, ¿no? Esto llega a nosotros a través de la tradición. Lo que hace Dei Verbum es poner en paralelo revelación y tradición. La revelación se hace actual por medio de la tradición que Dios nos va dando, ¿no? Que significa conservación, depósito, fidelidad, pero también significa transmisión, dinamismo, actualidad. Tiene ese doble aspecto que van dando, ¿no? Es como el espejo donde la iglesia contempla a Dios, hasta que llega a verlo cara a cara. Los dos testamentos con la tradición. Por eso los pone juntos también. Ahí quiero ver un poquito, porque está la tradición eclesial, bueno, esto es lo que queda ahí, ¿no? Incluso también acá la comparación con la Virgen, receptora y transmisora de la palabra, también ha sido muy fecunda. Por eso la iglesia es la casa de la palabra. Esta es la idea que pone el mensaje del sínodo, ¿no? Entonces es en la iglesia donde esta palabra la encontramos, donde se transmite, pero no solo otra vez. Así como la palabra era algo vivo, la revelación es algo vivo, la tradición también es algo vivo. No es un depósito de conceptos. Eso, lo de memoria me parece que es mejor, porque es algo vivo y presente. La iglesia, con todo lo que hace y todo lo que vive, está transmitiendo, está haciendo tradición. Y ahí entramos nosotros también, ¿no? Recibimos y transmitimos. Ese es el sujeto, entonces, de la tradición, que es la iglesia. Por eso la dimensión eclesial es fundamental también en la palabra. Palabra e iglesia están siempre. Acá dice cómo esa palabra va creciendo en la vida, pero bueno, es lo importante. Están íntimamente compenetradas. Íntimamente compenetradas, es importante mantener esta unidad, ¿no? Es un único depósito que ha sido confiado. Está en la única memoria de la iglesia, la escritura, y esa tradición la que la mantiene viva, ¿no? Así que ese es el tema entonces, ¿no? La palabra de Dios, escrita por expresión del Espíritu Santo, es la escritura. La tradición recibe la palabra y la transmite y entrega a través de los apóstoles para que la conserven, la expongan y la difundan fielmente, ¿no? Entonces, para nosotros hoy encontramos la escritura que nos llega en la tradición, que fue confiada en depósito, en memoria, en la memoria de la iglesia. Por eso hay tres realidades inseparables: la escritura, la tradición, y la iglesia con el magisterio que la enseña, ¿no? Esto también, Verbum Domini, va a insistir mucho en esto, ¿no? O sea, que es lo que importa, ¿no? Así que vamos teniendo. Y después los caminos de la palabra. Esta palabra sale, es una palabra que necesariamente peregrina, es para ser comunicada. Todo el tema de la salida
de la iglesia en salida que nos sabe Francisco, bueno, te aplica también en la palabra, ¿no? O sea, esto decía el mensaje final del sínodo. Es una palabra que anda por los caminos que sale, la misión de la iglesia. También forma parte del Pesando, ¿no? Por eso ahí estaría todo este tema, ¿no? Por eso la palabra es fundamento y principio, porque es el verbo eterno de Dios, funda la iglesia, la hace vivir, porque es la palabra de Dios, ¿no? Ahí estaría el principio y fundamento entonces de la vida de la iglesia y de la animación bíblica de la palabra, ¿no? Y aquí entramos entonces al segundo punto fundamental, revelación, que es la comunicación personal de Dios. Es más que palabras, son gestos y palabras, se hace actual en la tradición, inseparable la palabra del Espíritu, inseparable la palabra, el Espíritu de la Iglesia. Bien, del lado nuestro, ¿qué?